En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias, presidenta. Una consideración previa a todos los candidatos que vengan a lo largo de la mañana. Mi condición de portavoz de otras comisiones me va a impedir estar toda la mañana aquí, pero les garantizo, tanto al compareciente anterior como a usted y a los que vienen, les veré esta tarde, que todo queda grabado y podemos ver y valorar lo que dicen aquí con todos los proyectos que les ha seguido. Aseguro que mi grupo parlamentario ha estudiado y lamento que esta circunstancia se dé así, pero la vida parlamentaria es muchas veces así. Bienvenida al Congreso de los Diputados. Usted tiene un perfil, hay muchos perfiles que están compareciendo aquí con caracteres profesionales muy diversos. Usted tiene un perfil claramente periodístico, con una gran trayectoria a sus espaldas. Los currículum que estamos repasando, estamos conociendo o reconociendo estos días, nos sirven muchas veces para recordar la historia reciente de España. En su caso ocurre igual. Ve usted los sucesos que ha cubierto y la experiencia vital que tiene dentro de la televisión española y uno está viendo historia reciente de España. Bueno, eso es muy loable. Agradecerle su trabajo en la cadena pública y su presencia aquí y su interés en este concurso público. No está el concurso como nos gustaría a nosotros, pero ya lo he dicho muchas veces, no quiero ser pesado. También usted ha tenido en su proyecto, además, aparte ha tenido relación con el mundo de la política y conoce este lado también, en cierto modo. Yo creo que eso, si permite, yo no creo que esté reñido con la independencia actualmente y le puede permitir conocer también algunas funciones y algunas relaciones con el mundo, con las Cortes y con otros órganos de carácter político y de representación. Y de su proyecto quiero destacar la creación del Canal Internacional de Noticias. Me parece, esa idea no la tiene todo el mundo, la tienen algunos candidatos solos y me parece una idea fundamental. Yo creo que se puede, nos gustaría que un canal internacional de noticias de España fuera referencia, como aquí muchas veces hacemos referencia a Al Jazeera, a France TV, a la CNN en español. Pues nos gustaría que en otros países dijeran, pues oiga, lo ha dicho el Canal Internacional de Televisión Española. Pues estaría francamente bien. No sé cómo valoraría usted que estuviera vinculado al Ministerio de Asuntos Exteriores en gran parte. Ese presupuesto, creo que, porque eso ayudaría también en la difusión. Esto aprovechado con otra cosa que dice usted en su proyecto, que son las sinergias. La importancia de las sinergias, pues si nos quiere comentar algo en ese sentido, supondría un mejor aprovechamiento de los recursos. Y también con EFE. No solo entre Radio Nacional de España, RTV, sino la agencia EFE, yo creo que sería una sinergia interesante también. Algún comentario sobre la transparencia, que le dedica a usted un buen apartado, y sobre la carrera interna. La carrera interna en Radio y Televisión Española y cómo casa la carrera interna y el aprovechamiento interno con los recursos que no están. ¿Hasta qué punto cree usted que se puede formar a los profesionales que ya hay y hasta qué punto cree que hay que recurrir o convocar plazas para determinados puestos dentro de Televisión Española? Muchas gracias, mucha suerte y bienvenida al Congreso de los Diputados. Muchas gracias, señor Díaz. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señora Navarro. Un gusto tenerla aquí. Mi grupo parlamentario se ha venido interesando sobre todo por 4 elementos y por ser justos con usted y con el resto de comparecientes, creo que lo suyo es que pues le plantee un poco esas mismas cuestiones, ¿no? Aun a riesgo de aburrir a mis compañeros y colegas de mesa, ¿no? La primera cuestión tiene que ver con la política de transparencia, ¿no? Algo que sí nos preocupa mucho en la medida en que es un ente público y en la medida en que seguramente queden todavía tramos por recorrer, ¿no? Para ganar todavía aún más en transparencia. Si pudiera dedicar algunos comentarios al respecto, se lo agradecería. En segundo lugar, la cuestión de las externalizaciones, ¿no? Algo que ha sido, en fin, sangrante, ¿no? Dada la incapacidad para aprovechar recursos propios que se ha tenido y desde el punto de vista de mi grupo parlamentario del abuso subsiguiente que ha habido de la figura de las externalizaciones, ¿no? En tercer lugar, claro, la cuestión está de las fake news, ¿no? ¿Cómo cree que podemos hacer para, en fin, asegurar que una corporación pública ayuda
a que el público general esté no solo bien informado, sino con información de calidad, de tal forma que tenga referentes claros, ¿no?, en un mundo donde está claro que pues este fenómeno ha ido creciendo y seguramente teniendo efectos perversos sobre el devenir político, ¿no? Y por último, pero no menos importante, la política laboral, ¿no?, que se ha llevado a cabo en Radio Televisión Española. Nos consta o creemos que ha habido un abuso de la figura del interinaje, del interinazgo, una figura que además está, ¿no?, con una, según me dicen, con una mayoría de mujeres, ¿no? Me han comentado algunos casos, he estado viendo algunos casos, pues gente que lleva más de 15 años, ¿no? Que es algo que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y creemos que esto no solo lastra, en fin, una cuestión de derechos laborales fundamentales, sino que además va en perjuicio de la propia corporación, ¿no?, que en la medida en que no genera expectativas laborales interesantes, pues, en fin, le cuesta mucho más atraer y retener talento, dado esa circunstancia. Eso es nada más, esos son los 4 temas que más interesan a mi grupo. Por lo demás, le deseo mucha suerte y muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala. Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por su comparecencia, por venir aquí a exponer su proyecto y permitirnos interrogarle acerca de él para aclarar las dudas que podamos tener. 2 cuestiones. Usted es licenciada en Filología Hispánica y cita precisamente en su expediente cuestiones sobre las posibles sinergias y bueno, mejora de eficiencia. Entonces, le lanzo una pregunta muy directa. ¿Cree que usted que RTVE, a través de sus diversos canales, ya sea radio, ya sea la televisión internacional, etcétera, debería hacer un esfuerzo por expandirse y convertirse en el medio de referencia de la iberosfera, de la zona hispanoparlante y en general, ya sea en países nativos hispanoparlantes o países donde haya una gran mayoría de hispanoparlantes? Pienso en concreto, por ejemplo, Estados Unidos o incluso en China, donde el español progresivamente va cobrando muchísima fuerza. ¿Cree usted que debería haber un esfuerzo expreso, específico y denodado en esa dirección? Por un lado. Y por otro lado, en RTVE hay un problema que es prácticamente objetivo, y es el sesgo ideológico que padece. Este sesgo ideológico se va alternando con la alternancia de gobiernos. Cada vez que entra un gobierno se sesga hacia un lado u hacia otro, pero ese sesgo es real. El sesgo se ve en absolutamente todos los ámbitos de RTVE. Ya no es solo en los noticiarios o en los programas de información específicos, sino que es también en los programas de entretenimiento. De repente vemos pequeñas perlas ideológicas que se van colocando en una dirección u otra. También lo vemos en programas de magazine que se anuncian y publican como si fuesen de contenido generalista, pero luego en realidad esconden un contenido marcadamente político y siempre en una dirección. ¿Qué medidas adoptaría usted para corregir esta cuestión? Y pongo de manifiesto que usted ha sido precisamente cargo electo por un partido, de tal forma que usted, en cierto modo, tiene también un sesgo que no sé si ha desactivado de alguna forma, pero si usted accediese finalmente al Consejo de la Corporación, sesgaría hacia una dirección ideológica a esa corporación. Entonces, yo no sé si usted tiene en la cabeza algún mecanismo concreto para evitarlo o si en general lo que usted considera es que debería producirse simplemente un contrapeso entre las posibles ideologías dentro del Consejo de Administración, o por el contrario, buscar a personas que simplemente sean ideológicamente neutras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Figaredo.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora Navarro, a la Comisión de Nombramientos de parte del Grupo Parlamentario Popular. Y darle la enhorabuena por participar en este concurso, que sabemos que usted, como personal de la Casa de Radio Televisión Española, cree en este proyecto público. Estamos ya por fin en el último tramo del proceso, en el que vamos a conocer una nueva Radio Televisión Española, no sé si nueva o no, pero por lo menos con un enfoque diferente, porque habremos finalizado esa etapa de provisionalidad y excepcionalidad y entraremos en una etapa de normalidad institucional. Desde nuestro grupo vemos este nuevo horizonte con gran optimismo y le estamos formulando a todos los comparecientes, como usted sabrá a estas alturas ya de las comparecencias, 3 cuestiones que nos gustaría que reflexionara sobre ellas. La primera de las cuestiones es precisamente sobre eso, sobre ese cambio. No le pedimos que valore usted los tiempos anteriores, todo lo contrario, le pedimos que de una forma positiva valore usted lo que está por llegar, lo que está por venir, porque la etapa anterior ya la valoramos los grupos parlamentarios en otros momentos. En segundo lugar, nos gustaría oírle también sobre qué debe hacer Radio Televisión Española para ubicarse en un terreno más positivo, más favorable, de rentabilidad social, que de alguna forma aparque esa imagen de confrontación que le ha acompañado, desgraciadamente, en los últimos tiempos con demasiada frecuencia. Y, por último, sentimos curiosidad por conocer, usted que es una persona que, evidentemente, tiene un compromiso con Radio Televisión Española, primero porque forma parte y, segundo, porque se presenta en estos momentos al concurso. En un mundo como el actual, en un mundo audiovisual tan competitivo con el que nos encontramos, dos cuestiones. Una sería, ¿cómo ve que podemos atraer a nuestros accionistas, que al fin y al cabo son los que financian, ¿no?, la Radio Televisión Española, a todos los españoles, y al mismo tiempo cómo podemos seducir a la audiencia que hoy ve ese mundo tan complejo y tan competitivo en el que están las públicas, las privadas, las plataformas audiovisuales, donde la producción propia es tan importante en la industria. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Montesinos. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Soto Burillo. Muchísimas gracias, presidenta. Señora Navarro González, buenos días y bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Han transcurrido más de 2 años desde que usted y el resto de candidatos presentaron su proyecto, y a lo largo de todos estos años, sobre todo por la maldita pandemia, se han producido profundos cambios, ¿no?, en el sector audiovisual, y que se han acelerado, como hemos visto, ¿no?, consecuencia de esta desgraciada situación que estamos viviendo. Por eso le queremos preguntar, ¿no?, y compartir con usted qué problemas ha identificado, ¿no?, durante este tiempo y que no se recogían en su proyecto, qué posibles soluciones plantea usted ante esos nuevos retos, y sobre todo también quisiéramos conocer el papel de los centros territoriales en un país como España, plural, diverso, desde el punto de vista cultural y lingüístico. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Soto. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra doña Eva Rosario Navarro González, candidata al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Pues muchas gracias, presidenta. Señorías, antes que nada, pues buenos días y agradecerles el tono amable y los requerimientos que intentaré responder a lo largo de la intervención. Y comienzo con algo que no tenía previsto porque pensé que no se iba a comentar, pero ya que ha salido, sí, yo coincido que el elemento de compartir y tener una experiencia previa en el Poder Legislativo es una ventaja competitiva. Por eso no lo iba a comentar en ese sentido a la hora de dirigir o estar en un Consejo de Administración que tiene mucho de consenso, de transaccionar y de incluso modificar, como está claro en el proyecto, que planteó la necesidad de modificar la ley de financiación en ese sentido. Con respecto a la cuestión o la duda o el temor que plantea el señor Figaredo, pues decirle que creo que va más en el sentido de si una filiación partidista o filiación de alguna manera continua. Yo quiero decirle en mi caso en concreto, desde el momento que retomo después de haber cumplido el alto honor de servir a los ciudadanos en lo que ustedes están viviendo hoy a día y a tener esa experiencia intensa formativa, inmediatamente por cuestiones éticas abandoné cualquier tipo de filiación y desde hace 10 años, desde que lo abandoné, estoy de la unidad informativa de Lanzarote, porque creo que es importante separar obviamente ese elemento, pero esa experiencia la llevo conmigo a gran gala y desde luego considero
reitero, una ventaja competitiva importante. Y con respecto al proyecto, lo primero que les quiero informar también, por honestidad, es que este proyecto, según el BOE, presenta, abro comillas, interesantes propuestas en la financiación y canal internacional, pero también critica que se fundamente, que se base en el plan estratégico presentado por UGT de Radio Televisión Española en abril de 2018, hecho que de todas formas hago constar en la página 42 del proyecto. Dicho plan estratégico, señorías, recoge las aportaciones de una consulta en abierto y generalista entre todos los trabajadores de la plantilla, a la que añado yo misma y reelaboro otras propuestas de organizaciones cívicas y las que me dicta mi propia experiencia y formación a lo largo de 35 años como profesional en distintos cargos y ocupaciones, todos en el ámbito del servicio público. Señorías, yo les confieso que me sorprendió y que no comparto esa crítica, por una razón que pienso que ustedes entenderán perfectamente. Y es que si algo debe caracterizar la construcción de la radiotelevisión española del siglo XXI es precisamente el consenso, el acuerdo, el pacto sobre unas bases comunes que elimine de la ecuación al menos la tensión interna. Si me permiten la metáfora, no se puede gobernar una nave sin una tripulación comprometida y para ello es necesario que compartamos con la capitanía el mismo rumbo o proyecto y este reúne, en resumen, 7 grandes líneas de actuación que están muy consensuadas y lógicamente poco originales. 1. Construir un grupo de comunicación unido en torno a un ideal de servicio público, con una ética del trabajo que prime la carrera profesional basada en criterios exclusivos de mérito y capacidad. Y ahí tenemos el Instituto de Radio y Televisión que puede diseñar perfectamente un curso de alta dirección y gestión de empresas audiovisuales. No ese curso que me tuve yo que autofinanciar con el Instituto de Empresa o como muchos otros que quieran acceder con un conocimiento de causa, de gestión, de contabilidad a cualquier puesto directivo. 2. No externalizar bajo ningún concepto, y en esto respondo mucho a lo que le preocupa al portavoz de los servicios informativos. Y ahora menos que nunca, comento, en este planeta de nuevas tecnologías han pulverizado el viejo adagio de que la información es conocimiento. Coincidirán que hay mucha información, pero muy poca sabiduría en lo que tiene esta de análisis y reflexión. Es una realidad preocupante e incluso peligrosa. Fake news, bulos, grupos Copenhague que incluso pueden incidir en moldear resultados electorales. Y en esto, básicamente, le respondo a unos informativos y programas informativos 100% públicos, por simple higiene, salud y futuro de los valores democráticos. 3. Desarrollar nuevos formatos pensados para el consumo no lineal y libre transmisión, lo que denominamos OTT, en sinergia con el resto de la programación, que aportan un valor añadido al permitir la participación del público en la orientación de los servicios y la propia programación. La voz de nuestros accionistas, como señalaba la portavoz del Partido Popular, los ciudadanos españoles, debe oírse y puede oírse hoy a través de los servicios interactivos, también mediante encuestas nacionales, entrevistas y participación de organizaciones cívicas y minorías que den forma a nuestra parrilla de contenidos, analizados en un futuro Consejo de lo Social y Programación. Lo hace la BBC hace muchos años y ahí radica parte de su éxito. 4. Crear un canal internacional de noticias bien definido, con una programación propia. Ahora mismo solo se nutre básicamente de programación de la 1, con sinergias con empresas y organismos públicos como el Instituto Cervantes, señor Figaredo, por ejemplo, y financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores, tal como lo hace el Foreign Office con la BBC. Tenemos ahí en el canal internacional una fortaleza no desarrollada que puede generar ingresos incluso mediante publicidad en territorios exteriores que no entran en competencias con los operadores nacionales. 5. Recuperar el rol líder de la producción interna. Y aquí hago un subrayado, derogando el sistema actual de tasas y costes internos, así como de los ratios de recursos asignados a la producción de programas internos, que viene a significar
señorías, que a veces y muchas veces se toma la decisión de contratar una producción externa que perfectamente puede hacerse en la casa porque nuestro personal supuestamente lo encarece y lo hace inviable. Esto simplemente no es verdad porque los ratios están calculados de manera engañosa. Pero si no lo fuera, yo les hago una pregunta. ¿Qué estamos favoreciendo exactamente? ¿Trabajadores de primera y trabajadores de segunda? ¿Que los trabajadores externos trabajen en esas productoras en peores condiciones y salarios que los de la casa? ¿Qué ha pasado? Señorías, no parece que este sea el mejor motivo para justificar la externalización, como ocurre ahora, y menos en una radiotelevisión pública, cuya plantilla tiene unos salarios y retribuciones simplemente dignos. Por lo tanto, en igualdad de condiciones laborales de los trabajadores, producción externa, sí, perfectamente auditada y justificada por los órganos internos de control. En este capítulo señalo mi compromiso de fomentar especialmente la ficción nacional, pero modificando los actuales criterios de gestión que suelen renunciar a derechos de explotación futuras a cambio de una menor inversión. Esto, señorías, es simplemente mal negocio. La emisión en abierto de un producto audiovisual es solo la primera ventana hoy en día y Radio Televisión Española no puede renunciar al retorno de la inversión no adquiriéndose derechos a la hora de vender en mercados internacionales o en otras plataformas. Sexto, centros territoriales. Plantillas completas y reforzadas, por favor, con una política de desconexión más flexible y todos los recursos técnicos imprescindibles. Y séptimo, y de aquí depende el resto y la posibilidad de desarrollar en este último línea general los anteriores, y es una financiación estable. Y reside también, creo, la principal labor que debe realizar el primer Consejo de Administración que resulte elegido por este Parlamento. Debemos negociar, consensuar, transar, pactar una modificación de la ley que otorgue a la corporación capacidad de planificación estratégica, algo que en estos momentos se le niega, señorías. ¿Por qué? Porque la ley establece un límite máximo de gasto, como saben, 1.200 millones, pero no establece un mínimo. Un fallo de la norma, comprensible en el momento de su elaboración, pero que debe ser corregido, ya que permite en su interpretación, y de hecho ocurre, que desde el Gobierno se pueda reducir constantemente la aportación. Mírense la letra pequeña de lo que es el fondo de reserva incluso. Nos convierte de facto este hecho en malos gestores, que intentan, en la realidad, no ejecutar realmente el presupuesto establecido porque es inestable realmente y a la baja constantemente. Esto genera, además, imagínense, una tensión interna en las diferentes áreas y que resultan especialmente perversas en los centros territoriales. Y que en Canarias, me extiendo un poco más, que es donde he desarrollado toda mi labor profesional como periodista, en Canarias, por sus características insulares y ultraperiféricas, es más sonrojante aún. El rótulo de centro de producción que tenemos es eso, un rótulo. No es real en la práctica. Se economizan recursos que impiden el desarrollo de programas informativos muy necesarios. La unión de la figura en la corporación del director de Radio Nacional y de Televisión en una misma persona deprimido y empobrecido a Radio Nacional, sin que ello suponga una mejora sustancial de los informativos en televisión. Hay que hacer números. Un mínimo garantizado de 1.200 millones anuales y actualización en base a IPC, es justo lo que está establecido en la ley como máximo de gasto, un límite con un 60% por el Estado y el 40% restante, tal como está ahora, con la ley de financiación. Y aquí hago un análisis y un punto que también requiere modificación legislativa, mucha habilidad, mucha necesidad de pacto, de consenso, porque habría que aplicar esa ley de financiación a excepción del capítulo 6, que se ha demostrado ineficiente. Aquí consensuamos, pactamos que se cumpla ese capítulo 6 y no tenemos inserción publicitaria, cosa que recuerdo que en un estudio, un informe de la Unión Europea sobre los medios audiovisuales señaló 10 puntos sobre los elementos que limitan la libertad de expresión y el punto 6 les señalo y decían que era la presión comercial. Por lo tanto, mi opción sería que se cumpliera ese capítulo 6 de la ley de financiación, pero si eso no es posible, de una manera negociada y consensuada, se puede establecer esa modificación que permita una inserción publicitaria muy modulada y en horario restringido, siguiendo el modelo francés, por ejemplo.
evidentemente, patrocinio de amplio espectro en todos los programas. Me parece incongruente que solamente se puedan patrocinar en estos momentos los programas de producción externa. Ya se hizo una modificación en octubre del 2018 para poder ampliar ese patrocinio en los programas ADOT y ADOP. Bueno, pues ampliemos y que toda la programación de televisión española pueda tener ese patrocinio y, además, una fórmula de emplazamiento de productos que revierta en los programas que lo generen. Con respecto al canon, que no han preguntado, pero que lo tenía pues comentado, porque también puede ser una figura que a la hora de analizar o estructurar, si no se cumple el capítulo 6, que pudiera salir a la lisa, señalar que yo personalmente no lo creo posible y tampoco aconsejable en estos tiempos de contenido bajo demanda, que por los que hay que pagar casi siempre. Todo residente en España, señorías, debe poder acceder, sea cual sea su situación económica, de manera universal y gratuita a la mejor información, formación y entretenimiento cultural o de ocio, entendiendo, eso sí, que el entretenimiento, el buen entretenimiento, es también educación. La corporación, señorías, puede volar libre y fuerte, en definitiva, bajo estas dos alas: una financiación estable y la participación activa de los ciudadanos y trabajadores. Tenemos en la casa unos profesionales de primera, lo demuestran cada día y bajo cualquier circunstancia. Que, por cierto, quiero felicitar, respondo un poco a esa pregunta de lo que es la administración provisional, que en unas circunstancias que les es ajena y evidentemente no entro a valorar porque es una circunstancia sobrevenida y que creo que este proceso está resolviendo y eliminando, pero sí que en este proceso hay que felicitar a los negociadores del reciente convenio colectivo, que permite una renovación de la plantilla de manera que no se pierda talento ni experiencia como en otros procesos anteriores, así como el proceso muy transparente que se está produciendo de promoción interna y de traslado, y la próxima celebración, por fin, de unas oposiciones que dan solución a esos interinos de la casa. Unas oposiciones a las que yo misma me presenté con 22 años y que aprobé recién licenciada, y donde he desarrollado una carrera profesional que culmina hoy pues participando en este proceso histórico de elección del Consejo de Administración, un proceso muchísimo más transparente y por primera vez, y lo subrayo, por primera vez en el año 21 y en el siglo XXI, pero lo hemos visto, paritario. Yo quiero felicitarles por ser protagonistas del mismo, señoría, y les deseo toda la suerte del mundo. Para mí simplemente es un honor estar hoy aquí y una responsabilidad y un compromiso como mujer y con las mujeres de Radio Televisión Española. Muchísimas gracias y reitero, muchísima suerte. Muchísimas gracias a usted, señora Navarro, y muchas gracias por los buenos deseos a esta comisión y al Congreso de los Diputados. Gracias también por la capacidad de síntesis y por toda la información que ha querido compartir con esta comisión. Y aquí termina su comparecencia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta.